Muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos a esta tercera sesión, tercera conferencia que tenemos para el día de hoy en la Semana de la Ciencia en la Ingeniería de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En esta ocasión nos acompaña Marco Terán, Senior DSP Engineer en Samay Health. Nos va a hablar del tema de Internet de las Cosas Médicas. Específicamente vamos a ahondar en redefinir el futuro de la salud con todos estos nuevos gadgets que nos permite el Internet de las Cosas. Profesor Marco, si se puede presentar. Listo. Muchas Ok, gracias. hola. Buenos días a todos. Mi nombre es Marco Terán. Como dijo el profesor Jorge, yo he sido profesor por muchos años, casi 9 años de experiencia enseñando procesamiento de señales, 7 años enseñando Internet de las Cosas. Soy ingeniero electrónico, magíster de electrónica también. Y pues me apasiona mucho lo que se llama el procesamiento de señales. Las señales es prácticamente todo lo que viaja, sea por el espacio, a través del sonido, nuestras señales biológicas también, o sea, nuestros sistemas se intercomunican a través de pulsos y esos pulsos son señales. Entonces, señales es prácticamente cualquier tipo de perturbación, sea determinística o aleatoria, como en la mayoría de los casos. Entonces yo enseño a los estudiantes de ingeniería a trabajar con ellas, a procesarlas, y pues sí me desempeñé como profesor y también he tenido la oportunidad de también dictar algunas cátedras en la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Entonces soy bastante cercano a la universidad, la conozco muy bien, y actualmente sí les cuento que me retiré de la docencia, o sea, temporalmente, espero yo, y estoy trabajando en una startup de desarrollo de un producto biomédico. Entonces les quiero primero hablar un poquito de dónde estoy yo ahora, de dónde estoy trabajando y qué estamos haciendo nosotros. Entonces permítanme que les comparto una ventana aquí. Exacto. Yo trabajo en una startup colombiana de Deep Tech. No sé si ustedes saben qué es el Deep Tech. Eso es prácticamente investigación profunda. O sea, nosotros no estamos haciendo una aplicación ni un producto de fintech, ni nada por el estilo, ni páginas web, ni eso, sino que estamos haciendo investigación. Estamos haciendo investigación en el área de la salud. Y Samay, que es un vocablo de por allá de los incas, quechua, significa como respirar bien, o sea, respirar profundo, o sea, es inhalación profunda. Entonces ya se harán idea un poco de dónde estoy yo trabajando. Nosotros estamos trabajando en un dispositivo que permita monitorear la función pulmonar de las personas, o sea, la capacidad pulmonar de las personas. Y les recuerdo algo, yo venía a la universidad de Internet de las Cosas, de enseñar procesamiento de señales, de trabajar con RF, algoritmos de posicionamiento satelital. ¿Y cómo termino yo en la salud? Pues si bien hay una vacante de un ingeniero de procesamiento de señales, o sea, Digital Signal Processing, cuando a mí me hablan del producto y lo primero que me dicen es que creo que la segunda causa de la muerte es el EPOC, que es la sigla de obstrucción pulmonar crónica, y que la mayoría de las personas, sobre todo a medida que avanzan su edad, pierden su capacidad pulmonar, y que eso se mide a través de atrapamiento aéreo que nosotros tenemos dentro del pulmón alvéolos. Esos alvéolos, con el tiempo, ellos son elásticos, pero con el tiempo pierden su elasticidad y no recuperan siempre su forma cuando respiramos. Entonces se van creando cada vez, se van haciendo más grandes, y eso se conoce cuando se crean esas, llamemos así, esas bolas gigantes de aire y se quedan allí. Eso se le llama atrapamiento aéreo. Y el atrapamiento aéreo es la principal causa del EPOC. Entonces, si bien la CEO de la empresa, o sea, es una médica experta en tecnología y también en respiración, en neumología, ella tiene una historia. Los invito a conocer un poco la historia de ella acerca de la empresa, de que su abuelita falleció por EPOC y desde ahí surgió como una idea junto a su esposo, que es un ingeniero de sonido, de crear un dispositivo capaz de medir la función pulmonar.
Entonces, prácticamente ese dispositivo lo que hace es que explora mediante tecnología activa, es decir, emite una señal de sonido al pulmón y de la forma en que esa señal se refleja, se puede estimar, se puede predecir la capacidad pulmonar de las personas, se puede hacer un diagnóstico. La idea es construir un dispositivo que no sea costoso, porque si bien yo aprendí que los dispositivos que utilizan actualmente los neumólogos, los especialistas, para medir todo eso son dispositivos que son como cajas totalmente herméticas que cuestan muchísimo dinero y la ponen a las personas a hacer, o sea, las ponen a hacer maniobras respiratorias bastante complejas, sobre todo a pacientes de mucha edad, o también utilizando, eso se llama pletismógrafo, ese dispositivo, es un dispositivo como una caja así, donde la persona se mete y prácticamente mide las diferencias de presión, o sea, algo muy costoso. Y otro que utiliza el espirómetro también, que es un aparato digital donde la persona sopla, un aparato digital. Y eso es totalmente complejo, o sea, bastante complejo y costoso. Y generalmente a las personas cuando no pueden respirar, tú no las puedes obligar a que respire, porque es bastante difícil. Entonces nosotros trabajamos en un dispositivo. Ese dispositivo, ¿qué hace? Ese dispositivo es un gadget. Es un gadget que lo llamamos Silvi. ¿Y Silvi en qué consiste Silvi? Silvi es un dispositivo biomédico bajo el paradigma del Internet de las Cosas, que de eso les voy a hablar yo, y que realiza este dispositivo que están viendo ustedes acá en sus pantallas. Ese dispositivo se encarga de establecer una conexión Bluetooth con una aplicación donde desde la aplicación se generan maniobras, es la forma en que se le pide a la persona que respire, aunque nosotros trabajamos para que sea totalmente transparente y realmente ni siquiera se le pide a la persona nada. Y este dispositivo tiene un micrófono, tiene un speaker, o sea, un parlante, y se irradia un sonido especial que creamos nosotros, y de acuerdo a cómo ese sonido se regresa, o sea, cómo ese sonido entra en resonancia con los pulmones, sobre todo con los alvéolos que presentan atrapamiento aéreo. Entonces nosotros hacemos un análisis de esas señales y hacemos predicción, y ahí es donde entro yo. Las señales son bastante débiles, ese eco es bastante problemático, entonces toca utilizar todas las técnicas de señales posibles para poder tratar de entender, filtrar la señal, por ejemplo, extraer características importantes de la señal, porque nosotros no estamos haciendo ni deep learning ni nada de eso así todo profundo, sino que tratamos de ver qué es lo que estamos midiendo, elegir también frecuencias, tenemos bancos de filtros y escogemos las frecuencias ideales que nos muestren más información. Entonces este dispositivo lo que hace es que irradia la señal, la recibe y luego por medio de la aplicación la enviamos a la nube, donde en la nube es donde nosotros corremos los algoritmos de procesamiento. O sea, nosotros tenemos todo el pipeline donde los datos van desde el data crudo, desde la data cruda, hasta que se convierten realmente en valores, en mediciones que nos dicen la capacidad pulmonar de las personas, nos dicen también la tasa respiratoria y el diagnóstico de la persona. Entonces estamos trabajando en eso, o sea, yo por lo menos también estoy involucrado mucho en la parte del desarrollo de esos modelos, utilizando análisis de datos, utilizando inteligencia artificial y mucha estadística aquí por medio. Entonces el dispositivo se llama Silvi y cuenta entonces del gadget, que se adhiere simplemente al pulmón de la persona, se le coloca en su pulmón. Ese gadget se conecta por Bluetooth al celular y el celular por medio del Internet se va a la nube donde nosotros hacemos el procesamiento y luego médicos dentro del portal, llamemos así el científico, el portal científico, ellos pueden ver los datos que estamos generando nosotros. Entonces es un proceso bastante complejo. Hemos llegado ya a casi 500 pacientes a los que estamos monitoreando, o sea, le estamos tomando datos y hacemos una cantidad de cosas espectaculares con este dispositivo. Entonces ha sido interesante para mí esta experiencia, o sea, por lo menos desarrollar un producto de IoT real. Yo les voy a hablar de ese producto de IoT real. Cuando yo estaba en la universidad, estaba trabajando en un centro de investigación que se llamaba Centro de Excelencia y Apropiación de Internet de las Cosas. En ese centro nos unimos con varias empresas, nos unimos también con varios gigantes, o sea, con varios partners tecnológicos como Microsoft. Y la verdad les puedo contar un poco que la diferencia es bastante, llamémoslo así, significativa. Yo también he trabajado en proyectos de MinCiencias en la universidad y si bien les puedo contar que en la universidad, hacer investigación en la universidad es bastante diferente a hacer investigación en una startup.
porque en una universidad los tiempos son distintos. La universidad le importa el conocimiento nuevo generado, ¿entienden? A la universidad le importa mucho la formación también, no solamente de sus investigadores, docentes y estudiantes semilleros, sino también, o sea, no solamente docentes y investigadores, sino también de los estudiantes. Entonces, ese es el principal objetivo de la universidad, de la creación de conocimiento. En cambio, cuando se hace investigación en una startup, lo que importa allí es, pues, que lo que tú estés desarrollando genere, o sea, algún tipo de beneficio económico, porque hay inversores, entonces los inversores quieren ver resultados rápido, quieren que todo funcione súper rápido, entonces, y que funcione bien, y en el menor tiempo posible, o sea, toca optimizar todo. Entonces, la diferencia de velocidades, pues, hace que las metodologías cambien. Entonces, yo les puedo hablar un poquito de eso, de cómo fue ese cambio de metodología, de pasar de universidad a investigar en universidad, a pasar a investigar en una empresa donde prácticamente cada día tengo que mostrar un avance de lo que estoy realizando, pero ha sido súper emocionante. Lo bueno de esto es que cuando yo entré acá, ok, yo incluso había participado, como les dije, en ese proyecto de CIOT y en el diseño de productos de Internet de las Cosas. Y al final quiero concluir que cuál es la diferencia entonces entre un producto general y exactamente un producto relacionado a la salud, sobre todo un producto que se está desarrollando para un público que es el americano, en Estados Unidos. Entonces, la idea es de que el producto se comercialice allá en primer lugar y bueno, y luego de allí más fácil en el resto de Latinoamérica. ¿Ok? Entonces, permítanme, y les voy a hablar un poco entonces del Internet de las Cosas en este momento. Un momentito. Yo creo que si hay preguntas al final las podemos manejar. Pueden hacer todas las preguntas que quieran. ¿Listo? Ok, entonces, Internet de las Cosas. Esa palabra, la mayoría quizás ya la escuchó. Y si no la han escuchado, no hay nada casi que ustedes no hagan hoy en día que no involucre el Internet de las Cosas. Internet of Things, IoT, IoT, por sus siglas en inglés. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el Internet de las Cosas y de dónde viene esta palabra? El IoT se basa de dos palabras que conocemos bastante bien. El Internet, que no pasa ni un día en que usted no lo utilice. Y si usted sigue a desconectar por lo menos 5 minutos, 4 minutos, 10 minutos, o cuando se cae WhatsApp o se cae alguna de las plataformas, eso es prácticamente como si fuese el fin de los tiempos. Entonces todos conocemos el Internet, sobre todo el Internet 4.0, el Internet de las redes sociales, el Internet que nos comunica con las demás personas. Y cosa, literal, y por eso el nombre cosa es prácticamente todo lo que existe. Nosotros utilizamos things o cosas para referirnos a prácticamente todo. ¿Ok? Pero entonces vamos a, no creo que se... ¿Me fue? ¿Están viendo la presentación? Sí. Ok. Entonces, ¿qué es el Internet de las Cosas? Si bien esta palabra cambió, aunque ustedes quizás no la manejen, lo ideal es que lo manejen a partir de ahora y comiencen a utilizar este término. La idea era empezar a que la computación se volviera ubicua. Es decir, convertir todo lo que nos rodea en dispositivos inteligentes. Es decir, dispositivos con poder de comunicación, con poder de computación. Efectivamente, eso tenía sus retos, porque para comunicación hay que conectar, para que haya computación debe haber un computador también dentro de todo. Entonces, sí, para que haya consumo energético, poco consumo energético, los dispositivos deben tener energía también. Entonces, desde que yo estaba en la universidad, hace ya muchísimo, no quiero decir ni siquiera muchísimos años, yo estaba estudiando ingeniería electrónica y sí que la comunicación inalámbrica y todo eso, el Wi-Fi apenas había recién aparecido, que la universidad puso su primera red de Wi-Fi, me acuerdo yo que estaba en tal lugar y había que irse a conectar los que tenían portátil, obviamente. Yo no tenía portátil, yo ni siquiera tenía teléfono celular, me acuerdo cuando empecé a la universidad. Y pues sí, yo comenzaba a escuchar hablar un poco de eso. Estuve en mi celular, obviamente, y todo eso, pero de que los dispositivos electrónicos, nos explicaban los profesores, los PLC, los controladores, se van a conectar a Internet y todo va a ser interconectado y todo eso. Entonces comenzaron, yo escuché hablar de palabras como machine to machine, que es la que aparece aquí. Yo escuchaba como de comunicación entre máquinas
yo creo que Cisco Systems, Cisco, que para los años cuando yo era estudiante, años 2000, 2006 más o menos, 2005, Cisco era el proveedor de infraestructura de tecnología más grande que existía. Es americano. O sea, servidores, routers, no sé, antenas, switches, todo lo que se utilizaba en la red de comunicación de una oficina, de una casa, a nivel nacional. Era bastante probable que Cisco haya sido el diseñador de eso. Entonces, Cisco System, en un momento se perfilaba, pero ustedes saben, como todos los grandes, eventualmente son reemplazados si no innovaban. Ellos llamaron a eso el Internet of Everything, el Internet del todo. Cisco, aprovecho aquí, Cisco ya pues no tiene la misma relevancia de antes. Cisco no tiene la misma relevancia de antes, ¿ok? Ahora, podríamos decirlo así que Cisco no tiene la misma relevancia de antes, o sea, Cisco pasó a ser reemplazado nada más y nada menos por Huawei. Yo tuve la oportunidad de hablar hace un año y medio con el, llamémoslo así, con el jefe vendedor de productos de Huawei de infraestructura aquí en Colombia, y el tipo me decía, era un chino, y me decía que ellos tenían casi el 80%, más del 80%, perdón, de toda la infraestructura de comunicaciones de Colombia. O sea, casi todos los dispositivos que utiliza Tigo, que utiliza Claro, que utilizan todos esos proveedores de comunicaciones, CTV, es bastante probable que el router de su casa, el de internet, sea Huawei, que es una marca china, o incluso ZTE, que también es China también. Entonces revisa cuando llegan a su casa o cuando están en su casa, revisen de qué es la marca de router y se dan cuenta a quién le pertenece el internet. Entonces, si recuerdan que antes de la pandemia comenzó Donald Trump a pelearse con China y de hecho arrestaron a la nieta del fundador de Huawei en Canadá y todo eso, y se prohibió en Estados Unidos, está totalmente prohibido utilizar tecnología Huawei en, así, en los edificios federales y en todo lo que tiene que ver con, o sea, con el Estado, o sea, con el gobierno allá. Entonces, no se puede utilizar el Huawei porque, o sea, si bien eso es totalmente una competencia tecnológica, pero en este caso no hay libertad de mercados, o sea, porque ya son más políticas, en fin, de pronto ese presidente defendiendo los intereses de Estados Unidos, pero era porque el proveedor chino definitivamente logró buenos resultados, o sea, funciona muy bien y de hecho son de los que tienen más patentes para el 4G, 5G, perdón, para el 5G. Y ocurre, y en precios era mucho menor. No sé, es por la estrategia de diseño, de mercado, de China, de la forma en que ellos diseñan productos, pero así fue y la única manera fue que políticamente se comenzara a vetar esos dispositivos y lo mismo pedía Donald Trump para Europa también, que Europa también debía hacerlo, Europa se reveló un poquito allí, pero bueno, eso es donde ustedes saben un poco intervenir la política. Entonces Cisco en su momento propuso ese nombre, aunque Cisco ya no es tan relevante. Bruce Snell, que es un especialista en ciberseguridad, lo llamó World Wide Web. Entonces, IoT se vuelve bastante interesante. Miren, por ejemplo, les muestro aquí esta imagen. ¿Qué vemos en esta imagen? Vemos una nevera. Esa nevera es una nevera sencilla, bastante útil, por lo visto, bastante útil. Créanme que no tener una nevera, eso es complejo. Esta nevera es sencilla y si bien la electrónica que tendrá esto es el controlador del refrigerante, tal cual, del compresor, es el que usted ajusta para que la temperatura funcione de forma adecuada o no. O sea, se mantenga estable. Las neveras, no sé si se han dado cuenta que ellas no trabajan todo el tiempo, sino que ellas tienen ciclos de trabajo, ellas se encienden. Yo tenía el televisor al lado yo tenía mi sofá al lado de la nevera, y yo escuchaba siempre que ella se encendía, se apagaba y todo eso. Yo sabía que estaba trabajando en controlar. Porque si ella estuviese encendida todo el tiempo, entonces ella va a extraer calor, va a extraer calor, va a extraer calor y se va a congelar todo. En cambio, lo que ella hace es que tiene un termostato y lo va haciendo de forma periódica, entonces ella va manteniendo la temperatura y para mantener la temperatura tiene que encender cierto rato. Si hace mucho calor afuera o si los productos están muy calientes dentro, entonces tiene que encenderse más tiempo y así va variando. Entonces, cuando baja la temperatura también, ella hace todo lo contrario. Por ejemplo.
pero tratan de mantener una temperatura tal cual. Esas neveras, eso es un sistema de control bastante sencillo. Esto se estudia en control y automatización. Sin embargo, también tiene otra electrónica que tiene. Una vez pregunté y me dijeron que era también como un bombillo que se enciende cuando abres la puerta. O sea, que tú, esa es ya, pero eso es todo, ya, eso no tiene más electrónica de allí. De hecho, este sistema de control es más un control mecánico, porque es de temperaturas y todas esas vainas. Pero eso es una nevera y funciona bien con su electrónica, pero digo, bueno, eso es un nevera. Pero no sé si han escuchado hablar de estas, por ejemplo, este Nevecom, por ejemplo, que estamos viendo acá. Este es de Samsung, este es el Samsung Hub 3.0. Esta podrá valer alrededor de 800 o 1.000.000, 1.200.000. Esta por acá está fácilmente en los 7 millones más o menos. ¿En qué se diferencia esta nevera con la anterior? Pues ambas se enfrían. Si bien el tamaño es más grande, tú dirás, bueno, el tamaño es más grande, sí, qué chévere. Caben más cosas, pero pero bueno, eso sigue siendo su función de nevera. Pero esta nevera que les voy a mostrar acá, de hecho, se las voy a mostrar en un video. Permítanme un momentito y les comparto el video de cómo funciona esa nevera. Aquí lo tengo listo. Ya les voy a mostrar de un momentito. Les comparto aquí. Me avisan si se comparte con sonido. En teoría debe compartirse con sonido. Listo. Alexa, what are my notifications? Family Hub is running low on water filter. Would you add it to cart? Espectacular, espectacular. ¿Hasta dónde ha llegado todo esto? Increíble. Miren, esa nevera que está, bueno, esa nevera que ustedes acaban de ver, eso hace parte de la familia Hub de Samsung. Este tipo de neveras que tienen adicional, se dieron cuenta que o sea, son hasta más sofisticadas que mi propio computador del que estoy hablando ahora. No solamente le agregan una gran tableta, llamémoslo así, en la parte, pues, en la puerta, y tú dirás, bueno, ¿para qué? Pues bien, tienes tu calendario, prácticamente es un celular, tienes todo lo de una tablet allí, celular, notificaciones y todo eso, pero adicional se conecta toda la sensórica que está dentro de la nevera, que incluye cámaras, que incluye sensores de temperatura, conteos, presión y, por supuesto, toda la memoria que se almacena y ese registro que se hace de esa información en el procesamiento. Al punto de que eso se conecta a tu aplicación de celular, está totalmente interconectada con tu celular. O sea,
literal, que se conecta el computador que agregaron a esa nevera. Esa nevera que hemos visto blanca sin nada, la diferencia es que ahora se le agrega un computador que permite medir lo que ocurre allá. Al punto de que, como vieron, hace control de los productos internos. Se está acabando el agua, se está acabando los huevos, no te queda leche, se te va a vencer tal producto, que incluso hace compras la misma nevera. O sea, si tú le das el poder, ella puede hacer compras directamente desde Amazon. Y tú vas a romper el último huevo, los 2 huevos que te quedan, y ya están timbrando en tu casa, trayéndote todos los productos nuevos. Y a eso lo hace esta nevera sin problemas. Se lo llevan a tu casa, a la puerta de tu casa, tú dices, bueno, ¿por qué me trajeron eso? Pues la nevera mandó a pedir. Adicional, la nevera te propone recetas con los productos que tengas internos dentro. O sea, literal, o sea, tengo tantas cosas que puedo preparar, dame recetas posibles y la misma nevera te hace esas propuestas. Imagínense ahora. ¿Y qué me dicen de, pues, de poder hacer una videollamada, un chat, mirar y hacer apuntes, anotaciones directamente en la nevera? Allí, o sea, prácticamente por toda la interconexión. Apuntes, sí. ¿Qué se le agregó? Un computador y sensores y un sistema de comunicación también. O sea, se puede comunicar de forma externa, una pantalla. Eso ya les explicaré cómo se llaman esos dispositivos técnicamente. Pero el concepto es el siguiente. Esto es lo que yo llamo cosa. ¿Me entienden? Esto es lo que es una cosa. La cosa, si bien me gusta este ejemplo porque es eléctrica, ya tiene electrónica básica, pero toda esa electrónica, toda esa eléctrica, esa parte eléctrica está relacionada a que sea nevera, o sea, su función es de nevera. Pero cuando tú le agregas ya computación, inteligencia, comunicación, tú lo vuelves lo que uno llama inteligente, lo vuelves smart. La pregunta es, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Vale el costo o no vale el costo? Créanme que ni siquiera se molestan en hacer esa pregunta porque esta gente de Samsung hizo esa pregunta en su momento, hizo las encuestas en su momento, hizo todo lo que sabía que hacer, estudios de mercado, y se dieron cuenta de que es rentable invertir a ese tipo de tecnologías y pues lo lograron sin problemas. Y miren, y se venden, y se venden. Y si usted quiere comprarla, pues ya vaya a Home Center o vaya a Catronics y ahí la consigue sin problemas, ¿ok? Una familia feliz con una nevera que habla. Entonces, todo esto es lo que nosotros conocemos como productos inteligentes ahora, con televisores. ¿Qué televisor no se conecta a Internet ya? ¿Qué televisor no te permite abrir aplicaciones como Netflix, como Spotify, Amazon, Prime Video, HBO, Max? O sea, ¿qué televisor ya no lo hace? Tus celulares ya no solamente se encargan de comunicar contigo, ya tus celulares sirven para muchas otras cosas. O sea, tu celular antes, en mi época, el celular era para hacer llamadas y a lo mucho enviar un SMS. Ahora no. O sea, ahora, ¿qué no se puede hacer con el celular? Prácticamente cargar un computador encima. Bicicletas inteligentes, carros. Los carros ahora tienen más sensores y más electrónica de lo que podemos imaginar. Se hablan con la voz, se conducen solos. Ustedes saben con los nuevos carros de Tesla, por ejemplo, con self-driving, y se conectan a aplicaciones que puedes controlar todo, medir el estado de tu carro sin ningún tipo de problemas, ¿ok? Entonces, estos dispositivos son los que nosotros conocemos como dispositivos inteligentes. Las luces son inteligentes. Las luces que con tu celular les puedes cambiar de color, les puedes programar para apagarse, encenderse. Los relojes, que de hecho se llaman los smartwatch, relojes inteligentes, que ya no solamente te muestran la hora, sino que te muestran todas las notificaciones que te llegan a tu celular. Adicional a eso, ¿quién no tiene un reloj donde no solamente le pones alarmas ya ni nada de eso, sino que también te está contando pasos, te mide tu presión sanguínea, tu pulsación, tu nivel de estrés, etcétera, y tú incluso lo puedes utilizar como manos libres, como ustedes cuando necesitas hablar por celular. Yo, en su momento, yo compré un reloj y la función que más que todo, la que más lo utilizo, para cambiar las canciones desde el reloj. O para ver los mensajes de WhatsApp sin tener que abrir el teléfono, entonces lo veo desde mi reloj y ya. Creo que por eso es que lo tengo. Además es bonito porque le puedo cambiar lo que se ve allá del face ese de la pantalla. Uno puede colocar así figuras chéveres. Pero bueno. Entonces hay cafeteras inteligentes. Prácticamente casi todo se está conectado a Internet. Usted va a Home Center ahora mismo o a uno de esos lugares donde viene tecnología, es bastante probable que los dispositivos vengan con un símbolo de Bluetooth,
por ejemplo, un peso digital que se conecta a una app, o vengan con un símbolo de Wi-Fi también, o vengan con un símbolo de Alexa o de Google Home, o alguna de estas asistentes virtuales de hogar. ¿Por qué? Porque ya esta tecnología ya es, llamémoslo así, hace parte de nuestra vida diaria, total, sobre todo en el hogar. En el hogar, sobre todo en los vestibles que utilizamos, como relojes y celulares, etc. En transporte, en la logística, y ahora que hablemos de las aplicaciones, y como les dije, el producto en el que estoy trabajando es un producto también de salud, entonces allí también se utilizan este tipo de dispositivos, ¿ok? Entonces definamos nuevamente qué es el IoT. Si ya sabemos qué es lo que es una cosa, cualquier objeto cumple su función, entonces sabemos de que ese dispositivo lo podemos ver inteligente porque le damos capacidad de cómputo y lo podemos conectar a la red, sobre todo red inalámbrica, más que todo inalámbrica, porque nadie le usa los cables hoy. ¿Okay? Los cables tienen muchas dificultades. Ustedes de pronto son, cada vez las generaciones no utilizan cables. De hecho, yo no sé quién era el producto, creo que era Apple, que se había propuesto no tener ningún tipo de puerto, ningún tipo de conector y que todo fuese absolutamente inalámbrico, pero creo que como que se complicaron con eso mucho, demasiado ambicioso. Entonces, ¿qué es el IoT? Esa es la definición, tenemos así, de la UIT, que es la Organización Internacional de Telecomunicaciones, y es el Internet de las Cosas, es la interconexión. O sea, aquí la palabra es interconexión, conectar. Conectar, ¿qué es? Comunicar, garantizar comunicación. Es decir, tengo un punto A llamado emisor, tengo un punto B llamado receptor y que el emisor le pueda enviar información al receptor. Eso es comunicación, eso es interconexión. Nosotros siempre nos interconectamos, nos conectamos con las personas. También la idea es de que en este caso no sean personas las que se conecten, sino dispositivos electrónicos embebidos. Usted dirá, ¿qué es esa vaina? Bueno, un dispositivo electrónico, todos conocemos esa palabra, pero embebido, ¿qué es? Embebido es una palabra que se acuñó dentro de la jerga de los diseñadores electrónicos, de los que hacen electrónica, de los que hacen dispositivos pequeñitos, o que no se pueden ver, o que son transparentes. ¿Qué quiere decir transparente? Imagínense esa nevera que está aquí. Imagínense que esta nevera que está aquí. Usted dirá, ¿dónde está el computador? No lo veo. Imagínense que fuera esta nevera y estuviera conectada a una torre de esas aquí gigantes gamer y a una pantalla, un monitor, o sea, y que la nevera es inteligente porque le conectaste a la torre, le conectaste a la pantalla, tiene un ratón, tiene todo. No, el computador debe ser en estos dispositivos sutil, ¿entienden? Debe ser sutil, o sea, no se debe ver, sino que debe estar allí dentro. Por eso se llama embebido, que es como sinónimo de empotrado. Entonces, por eso el dispositivo debe ser pequeño, transparente, o sea, que no le quite la importancia a la cosa, al objeto. Si es un cultivo, ese cultivo no sea más relevante que la planta misma y que la regadera ni nada, sino que si está la electrónica debe estar ahí transparente. Entonces, por eso se llama embebido. Si es una lámpara inteligente que se enciende con la voz, que tú le hablas a tu celular y la lámpara se enciende, esa lámpara debe tener un computador allí chiquitito de alguna manera, o sea, debe estar embebido transparente a él. Por tanto, esa electrónica, como ven, debe tener, además de una comunicación, de comunicarse en Internet, esa electrónica debe ser pequeña para ser embebida. Y sabemos, porque es un chip, lo que es un circuito integrado, sabemos que la electrónica está trabajando y cada vez se esfuerza por ser mucho más rápida, los procesadores hacer más cosas, pero también tener un tamaño reducido y también ser más económico, que eso les voy a hablar ahorita. Pero utilizando el Internet, la infraestructura de Internet, de comunicaciones. O sea, que los dispositivos se conecten, en el mejor de los casos, a través de Internet. Pero, ojo, advierto, el Internet es un protocolo. El Internet puede ir a través de una fibra óptica, puede ir a través de un cable, puede ir a través del espacio utilizando Wi-Fi, utilizando Starlink. Ayer precisamente hablaba con una amiga que está ahora mismo en Guainía, por allá en Guainía, creo que se llama Chorrobocón, donde unos indígenas, y pude hablar con ella por WhatsApp sin problemas porque ella estaba utilizando los satélites de Starlink. O sea, ya como que
en este resguardo, en esa comunidad indígena, tienen antenas de Starlink y con eso están conectados a internet y de hecho gozan de un internet quizás hasta de mucha más alta velocidad de los que nos encontramos en Bogotá, en otras ciudades. Entonces, prácticamente el internet puede ser a través de cualquier medio, sin embargo, yo aclaro aquí, no siempre es internet. O sea, puede ser una red que no involucre protocolos de internet, sino otro tipo de protocolos de comunicación, como el MQTT, como el LoRa. O sea, son otros protocolos que consumen menos energía o que no necesitan esa capacidad del internet, de la web y de mostrarse cosas así de ese estilo. ¿Ok? Pues como saben, interconexión es la red. Deben estar en red ellos. Deben ser identificables de forma única, es decir, los dispositivos no se pueden confundir. Tú no puedes decir, apágate la lámpara de la sala y se termina apagando la lámpara del cuarto, o la lámpara de la biblioteca, o la lámpara de la cocina. No, o sea, cada dispositivo tiene una identificación. Eso se logró gracias al IPv4, al IPv6, por ejemplo. La computación embebida, les dije que tiene que ser computadores pequeños, de tamaño reducido, y que se puedan integrar totalmente a los dispositivos. Y por supuesto, el Internet, aunque les acabo de aclarar que no necesariamente es el Internet, ¿ok? No necesariamente es el Internet. Bien, entonces la red de las cosas ya no es una red de humanos, sino una red de dispositivos. Y aquí les quiero presentar cómo ha sido esa evolución. Quizás ustedes saben que antes del Internet nosotros utilizábamos teléfonos, nos llamábamos por teléfonos fijos, teléfonos móviles comenzaron a aparecer, utilizábamos SMS. No sé si se acuerdan, si eran los teléfonos antes que utilizábamos nosotros. Luego utilizábamos el mensaje, mandábamos este tipo de mensajes y tratábamos de ahorrar el espacio posible. Por eso no escribíamos letras completas, sino que reemplazábamos con números por sonidos de palabras para que en un solo mensaje nos cupiera todo. Y nos cobraban cada mensaje. No es como ahora que no te cobran nada, todo ilimitado. WhatsApp gratis, o sea, antes sí era un problema comunicarse, y menos en videollamadas, eso era imposible. Entonces luego aparece el internet, el www, aparece el email. Yo estaba en el colegio cuando saqué mi primera cuenta, uno se conectaba a internet utilizando el módem del teléfono de la casa. Era un internet bastante lento, pero era lo que había. Entonces me pregunto qué tal si la pandemia hubiese pasado en esos años, cuando el internet era así de lento, no había forma de hacer videollamadas ni nada de eso. O sea, ahí sí nos fuéramos complicado todo. Así eran las páginas antiguas, así se veía en internet antes. Todo era HTML. No había nada, llamémoslo así, no había aplicaciones, no había botones que desplegaban cosas, ni nada por el estilo. Ni se sentía, llamémoslo así, que las páginas web fuesen casi literal web apps, que son como software, parecen software las páginas web últimamente. Y de hecho muchas de las aplicaciones que corren en tu celular están basadas en la web. Como dice, en mi tiempo usábamos MSN y Latin Chat para chatear. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo con las personas para encontrarnos a tal hora y poder chatear con esas personas a tal hora. O sea, uno hacía como que, si bien ahora no, uno manda un WhatsApp a cualquier hora, a cualquier persona, tus amigos te mandan reels allí 2 de la mañana, 3 de la mañana y tú como que dormido. Como decían, si pagaran por mandar reels, videos, yo sería rico. Ok, entonces luego aparece la web 2.0, que ya era más productiva, de el productivity, el comercio, por ejemplo, las tiendas, comienzan a aparecer las tiendas, o sea, comienza a aparecer más que todo la seguridad. El Internet se comienza a prestar servicios, también aparece el aula 2.0, que ya eran los portales web, por ejemplo, ustedes tienen uno allá en la universidad, y ahí fue evolucionando el Internet, o sea, podíamos hacer compras por Amazon, Mercado Libre, y ese tipo de, llamémoslo así, ese tipo de servicios de compras, de pagos, de tickets, etcétera. El Moodle, por ejemplo, que se utilizaba mucho en las universidades, y luego aparece el Internet de las redes sociales. El Internet de las redes sociales, que prácticamente fue una revolución y que yo creo que es casi todo el 80% de la capacidad del Internet. Y creo que va en aumento, o sea, el contenido que están generando las personas. Si bien la mayoría de estas redes sociales ya no existen, Facebook se ha quedado con casi todas las de allí, menos con YouTube, que le pertenece a Google ahora, pero todos estamos prácticamente comunicados y ellos quieren más. Ellos quieren, de hecho, que vivamos dentro de sus redes sociales
las 24 horas del día. Y que yo recuerdo a Mark Zuckerberg hace muchos años, yo lo escuchaba y él decía que su sueño era literal de que el Internet y su Internet se convirtiera en un servicio. O sea, que fuese como el agua, como la luz, que su Facebook fuera el agua, como la luz para nosotros. Y luego viene el Internet de las cosas, que es el que nos interesa, donde todas las máquinas se van a conectar entre ellas, inteligencia artificial, conexión totalmente real, llamémoslo así, ese es el skyline que nos espera. Y con los últimos avances de ChatGPT, por ejemplo, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad ya de probarlo, literal, de hacer una llamada con ellos y hablar con ellos totalmente en español. Así, ya yo hice la prueba y wow, increíble. O sea, yo hablo de cualquier tema y él me responde y prácticamente es como una llamada telefónica. Ya no tengo que andar escribiendo cosas. Entonces, aquí en términos generales, el Internet de las cosas se ha vuelto importante. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez mucho más dispositivos. O sea, usuarios de Internet hay más de 3.000 millones de usuarios. Se esperaba para 2020 cerca de los 50.000, según Cisco. Gartner, un especialista en tecnología, consultor, decía 26.000 millones. O sea, prácticamente lo superan en 5 veces. O sea, hay 5 dispositivos conectados a Internet por persona. ¿Eso por qué? ¿Por qué se ha logrado eso? ¿Por qué hemos logrado eso los diseñadores de productos de IoT, los que hacemos, los que estamos en esta área y todo eso? Porque cada vez valen menos los computadores. Esos computadores pequeños, los chips cada vez valen menos. Los sensores también valen mucho menos. O sea, un sensor costaba en el 2007 de un acelerómetro de un eje, o sea, que solamente podía medir movimiento en una dirección, costaba $7. Ahora uno que mide movimiento en todas las direcciones cuesta menos de 50 centavos, se lo aseguro. Entonces, censar y colocarle algo, porque el censado es eso, o sea, el censado es la capacidad de darle la capacidad de una cosa de medir su mundo, o sea, de conectarse con él y saber qué pasa, una cámara, temperatura, etcétera. Entonces, eso es más económico. Los computadores son más económicos, o sea, y las comunicaciones. Recuerden cuánto costaba un plan de celular hace 5, 7, 8, 10 años. ¿Cuánto cuesta un plan de celular ahora? Literal, prácticamente te lo meten por los ojos, o sea. Entonces, todo es más económico. Si bien también quiero decirles que Asia sigue liderando esto, sobre todo China, Corea del Sur, por ejemplo, son países que no invierten mucho en las tecnologías. O sea, el mercado sigue creciendo y no es porque no es porque todo sea divertido ni nada, sino porque de verdad nos favorece muchísimo. O sea, nos favorece muchísimo. O sea, en la industria, en el campo, en la salud, en la logística, en la inteligencia de las ciudades, o sea, es necesario. Desde que apareció el Internet por allá en el 2008 más o menos, que se comenzó a hablar, por si bien se populariza más que todo en el 2013, por ahí 2014, eso ha crecido de forma exponencial la cantidad de dispositivos, pero es porque también recuerden, nosotros hemos evolucionado las redes de comunicación. Yo les decía que en el año 2003, 2004 uno se conectaba a Internet a través de la red telefónica y eso era muy lento, no se podía ver videos ni escuchar música. O sea, ahora uno mide la latencia en milisegundos, o sea, y si uno puede jugar con alguien en China un juego muy rápido de velocidad y no sentir prácticamente que estuviese esa persona. No sé si escucharon de ese portal que había entre creo que era Irlanda y Nueva York, Dublín, que fue noticia en estos días de un artista y prácticamente la latencia, o sea, que era el tiempo que se demoraba el video en llegar de un lugar a otro, era como de 4 milisegundos, más o menos, impresionante. Impresionante la velocidad de conexión de estos dispositivos. Y miren, para el 2025 se estima que vamos a llegar a 75.000 millones de dispositivos conectados. O sea, eso es increíble, casi 10 dispositivos por persona. ¿Dónde se invierte más esto? ¿Dónde está toda esta línea? Esta línea está más que todo porque el Internet de las cosas se encuentra como, llamémoslo así, como económicamente la tecnología de mayor impacto. O sea, solamente después de la automatización, bueno, inteligente, o sea, sistemas inteligentes y el Internet móvil, por encima de tecnología en la nube, impresión 3D, mucho por encima de energías renovables y todo eso. ¿Por qué? No es porque todo el mundo quiera conectarse a Internet ni nada por decirlo, no, simplemente porque, ¿qué pasa? Les voy a decir en pocas palabras, porque el Internet de las cosas es transversal a todo. O sea, Internet de las cosas utiliza tecnología en la nube. Si yo quiero robótica avanzada, los robots se conectan y esos robots se van a interconectar a través de Internet de las cosas.
carros autónomos. O sea, el Internet de las cosas lo que hace es que le pone el computador, le pone el dispositivo y lo vuelve inteligente. Por ejemplo, el Zigbee que estamos diseñando nosotros. El Zigbee que estamos diseñando nosotros, y con eso lo voy a explicar mediante un modelo básico de IoT, el Zigbee, el producto que hacemos nosotros es que tiene sensores y tiene actuadores. Es decir, nuestro dispositivo, el que se coloca en los pulmones, lo que hace es que la persona se lo coloca y ese dispositivo tiene un speaker, un parlante que irradia un sonido. Ese speaker se conoce como actuador. Este actuador manda el sonido, un sonido especial que diseñamos nosotros, que no les puedo decir qué es porque eso hace parte de los secretos de la empresa, y tiene un micrófono receptor. Bueno, tiene varios micrófonos. Entonces, eso se le llama la parte de sensado, de actuación. Entonces, tenemos sensores y actuadores. Luego todo se conecta a un computador. Tiene dentro ese dispositivo pequeño, tiene dentro un computador. Ese computador se encarga de recibir los datos, procesarlos, filtrarlos. De un DSP, tiene un DSP, un dispositivo de procesamiento digital de señales, y ese DSP que es con el que yo estoy trabajando procesa esas señales que llegan, le hace procesamiento, las filtra, y luego por medio de un conector Bluetooth, o sea, dentro hay un chip Bluetooth, esa información se manda a la aplicación. Se manda a la aplicación donde la aplicación se puede visualizar, luego se manda a la nube donde se hace un análisis de datos, nosotros analizamos los datos que llegan allí, esos datos nosotros los procesamos luego. Pero ese es el modelo básico de todo dispositivo IoT. Pero ¿qué tiene especial de que ese modelo básico sea de salud? De que se pueda hacer de forma remota. O sea, nosotros tenemos pacientes que tienen el dispositivo en sus casas y ellos solamente tienen la aplicación Internet. Esa es una de las ventajas del IoT dentro de la aplicación. Y hay un médico que se encuentra en el hospital, que se encuentra en Estados Unidos. Ese médico recibe la información y la analiza, la procesa, o recibe los datos que le enviamos nosotros. Entonces, eso se llama telemedicina. O sea, donde prácticamente no tiene que estar el médico en tu casa toda hora y tú te puedes hacer monitoreo constante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando pensamos en un dispositivo biomédico? Primero tiene que ser aprobado en Estados Unidos por la FDA y tiene que tener también, tiene que cumplir la normativa ISO también para productos electrónicos de medicina. Entonces, ¿qué? Pues todos estos puntos que es electrónica, desde una batería, desde un micrófono, desde cómo se pega la piel, el adhesivo que se utiliza, debe cumplir la normativa. ¿Para qué? Para que no genere ningún tipo de daño y ellos puedan entender qué es lo que está pasando, adicional los modelos que estamos creando nosotros, o sea, lo que estamos diciendo también sea real y sea verificable. Por eso nosotros cuando entrenamos modelos, trabajamos y creamos, le damos sentido a los datos, nosotros también tenemos que validar que lo que estemos haciendo nosotros, lo que estemos creando, sea correcto. Entonces, para eso, la electrónica debe ser de nivel, llamemos nosotros de nivel C o de cuarto nivel, así como medimos nosotros la capacidad de electrónica que no puede fallar, o sea, tiene que ser una electrónica precisa, los sensores tienen que tener un margen de error también bastante bajos, el procesamiento digital también debe ser rápido, eficiente, y los modelos deben estar probados, sabemos así, con ojo clínico, válgase la redundancia. Y obviamente no se puede caer el dispositivo. O sea, no se puede caer la conexión, porque vamos a tener problemas. Sobre todo que es un dispositivo Bluetooth, y creo que ha sido uno de los principales retos de nuestro dispositivo, hacer de que entre la aplicación y el dispositivo no se pierda la conexión, sobre todo porque se manda tramas de datos crudos y porque también el brazo de la persona o cualquier obstáculo puede interferir en esa conectividad. Pero eso es lo que nosotros más o menos desarrollamos, por eso un producto IoT es tan importante para nosotros, o sea, desde ese ecosistema donde los dispositivos llegan a la nube. Nosotros tenemos muchos dispositivos conectados, muchos dispositivos en casa de los pacientes, y esos dispositivos llegan y se conectan a la nube donde nosotros podemos acceder a ellos, los almacenamos. Nosotros utilizamos, por ejemplo, Amazon Web Service como la nube, y de allí podemos darle procesamiento, y si bien nosotros trabajamos y integramos los modelos de forma local, igual los modelos luego los desplegamos. Estamos ahora en una fase llamémoslo así, estamos como que en una fase de desarrollo aún, o sea, el producto no salió al mercado ni se vende, sino que nos encontramos en prueba, diseño, investigación, más o menos. Pero bueno, basado bajo esta filosofía del Internet de las cosas, ¿ok? Yo creo que ya se nos acabó el tiempo, más o menos les di una visión general de lo que hacemos nosotros, de cómo funciona el IoT y cómo el IoT es importante no solamente para la medicina, sino en general. Y pues en este caso yo no sé si hayan preguntas, si tengan alguna pregunta,
tienen toda la libertad de preguntar con confianza. Así es, ¿tienen alguna duda por chat o en el aula máxima? Hola, Marco. Yo tenía una pregunta ahí Hola. en el chat y era cuando estabas hablando de las aplicaciones en agro. Ahorita me parece que es algo que se necesita muchísimo. ¿Qué perspectivas ves del Internet de las cosas aplicado a temas agrícolas? Oh, eso está espectacular. De hecho, porque cada vez hay mucha más data. Si bien el Internet de las cosas, para que todos tengan claro, llega hasta la adquisición de los datos, por ejemplo. Entonces, cuando usted va a diseñar un producto de IoT para el agro, debe saber qué le interesa. Tengo un amigo que trabajaba en proyectos de maquinarias y él está enfocado nada más en las maquinarias para optimizar el gasto de gasolina, combustible, de energía, de las maquinarias que ustedes saben, de las que siembran, combinadas, tractores y todo eso. Y está enfocado en eso y en medir la posición y optimizar, llamémoslo así, los trayectos y la planeación, llamémoslo así, de trayectos. Pero obviamente cuando hablamos de agro, hablamos de recursos, por ejemplo, como agua, que es importante. Hay lugares donde literal no hay agua. Y ahora, por ejemplo, que estamos pasando eso en Bogotá, por ejemplo, que hemos escuchado que hay problemas de agua y que no se puede desperdiciar y todo eso. Entonces, también de agroquímicos, de la utilización de agroquímicos, cuándo vale la pena, cuando la tierra tiene pocas sales y cuando no. Y lo bueno es que todo eso se puede medir. Todo eso se puede medir y todo eso se le puede presentar mediante un dispositivo IoT al que siembra, al campesino. Pero Jorge, profesor, lo importante aquí es que ya estamos comenzando dándole sentido a estos datos. Yo conozco, de hecho, egresados que están trabajando, que tienen proyectos interesantes, que están haciendo investigación y que ya lograron tener un producto de censado de alta calidad que manda sus datos a la nube y que se pueden visualizar, pero incluso ya están trabajando en modelos de analítica que ayuda a realizar predicciones. O sea, por ejemplo, cómo va a estar la siembra, cómo va a estar el producto, en qué momento hay que regar, cuándo es conveniente, cuándo es no. Entonces, sí hay bastantes oportunidades y creo que esos son los modelos que han tomado países como, o sea, que han buscado, llamémoslo así, la masificación del agro, como, ¿cuál fue? Vietnam, por ejemplo, Vietnam. Yo sé que Vietnam ha hecho mucho eso, sobre todo con el arroz, con el café. O sea, al punto de que Vietnam ya nos supera a nosotros en producción de arroz, en producción de café, y mucho del café mucho del arroz que tenemos acá es vietnamita, y creo que mucho de ese café también que venden por ahí en el D1 y el Lara también creo que viene por allá, no estoy seguro, pero mucho café viene de por allá, igual casi no lo dice, no, pero bueno. Entonces sí, eso es gracias a la tecnología que ellos han logrado eso. O sea, la diferencia es la tecnología, porque tierras buenas tenemos. Entonces la tecnología va a ser un factor diferenciable en el aprovechamiento de la tierra y, ojo, de forma sostenible. O sea, tampoco sin abusar, sino también teniendo en cuenta de que es importante eso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Por allá. En Yo el creo chat que sí. tenemos una, profe. Pero un momento. Listo. Sí, mientras, si quieres la del chat, la respondemos ahorita. Vamos a escuchar al que está en la sala y luego la respondemos la del chat. Hola, buenos días. Quiero preguntar sobre cuál es el estado de desarrollo del gadget o del dispositivo para medir la capacidad pulmonar en términos del objetivo final de la investigación. Ok, ¿Cuál es gracias. el estado de desarrollo? Si ya cumplieron el objetivo, o si lo están mejorando, si encontraron cosas que mejorar. Ok, Esa es la excelente. pregunta. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. Y yo quiero relacionarlas un poquito acá con la pregunta que también fue en el chat, se la voy a leer. Bueno, hay un saludo. Con los datos que se capturan mediante este dispositivo para pacientes con EPOC, elaborarán modelos predictivos que ayuden a alguna entidad de salud a direccionar sus programas de salud para estos pacientes. Excelente. Bueno, bien. Primero voy a hablar del estado en que nos encontramos ahora. Bueno, como te dije, llegamos a 500 pacientes. Estamos generando modelos estadísticos y de Machine Learning, ojo, interpretables.
porque eso es importante para ser aprobados por la regulación de la FDA. O sea, que ellos entiendan qué es lo que estamos haciendo, no tener cajas negras simplemente, sino que ellos son mucho de qué significa esto, por qué esto y lo otro. Entonces, te voy a decir, prácticamente estamos generando muchos datos, somos una fábrica de datos, estamos generando nosotros lo que llamamos insights como medidas derivadas. O sea, no estamos tomando la data cruda, sino que esa data cruda tomamos las señales y analizamos, por ejemplo, rangos máximos, velocidades, ese tipo de cambios. Y esos son los datos que estamos tomando para internar los modelos. Tenemos un modelo graduado de atrapamiento de aire, o sea, que nos dice el porcentaje de atrapamiento de aire que más o menos, dependiendo del médico, hay unos que utilizan un umbral es un número, es una regresión, un modelo de regresión del 120, y si se pasa de 120 o no se pasa, pues se dice si tiene atrapamiento o no. Eso es uno de los modelos que tenemos nosotros ya finalizados. Hay otro de diagnóstico que te puedo decir más o menos que se coloca la persona el Silvi, hace unas maniobras, ojo, unas maniobras médicas ya establecidas. Hay unas maniobras que los médicos le ponen a hacer a las personas con problemas, y luego el modelo nos permite luego hacer ese cálculo de medidas derivadas. O sea, llega la información, nosotros hacemos el cálculo de esas medidas derivadas, y esas medidas derivadas las ingresamos al modelo, y ese modelo nos da el diagnóstico. Si la persona es sana, si la persona tiene EPOC, si la persona tiene asma. O sea, de hecho, manejamos varias enfermedades, incluso long COVID, que son las personas que quedaron con COVID, con secuelas de COVID por mucho tiempo y todo eso. Tú sabes que eso se metió de la pandemia, entonces se convirtió en importante. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tenemos como una fábrica iterativa de modelos. Entonces, a medida que nos llegan más pacientes, porque hemos mejorado también lo que podríamos llamar nosotros el reclutamiento de pacientes, porque es difícil conseguir pacientes enfermos, sobre todo si están en etapas terminales. ¿Me entiendes? O sea, no quiero decir la palabra terminal, llamémoslo así, la palabra avanzada. Porque, exacto, o sea, están en pacientes avanzados, entonces nosotros estamos como tú sabes, como de balancear nuestras clases con pacientes. Hemos trabajado mucho en eso, o sea, en que nosotros tengamos clases balanceadas. Entonces, por eso nuestros modelos se iteran, o sea, cada mes hacemos un nuevo reentrenamiento. Entonces, son 2 modelos que tenemos ya. Estamos haciendo un modelo también que, de acuerdo al Silvi, hay unas encuestas que ya están, son estandarizadas para los pacientes. O sea, los pacientes hacen encuestas y esas encuestas generan unos valores, un score. Entonces nosotros tratamos de que el Silvi también sea como un simulador de encuesta, o sea, que no se tenga que hacer, el médico conoce la encuesta, entonces que nuestro dispositivo también como que genera una estimación parecida al puntaje que da la encuesta. Entonces estamos trabajando en ese también, estamos trabajando en ese modelo actualmente. Lo conecto con la pregunta siguiente de María, que María nos pregunta que este dispositivo de hecho, estamos trabajando en un protocolo remoto que nosotros tratamos de evitar lo que se llama la exacerbación, que es el punto donde ya el paciente le toca irse a la clínica, porque ya no puede respirar, ya le tienen que dar broncodilatador, le tienen que dar medicina. O sea, el punto de exacerbación es cuando ya el médico manda medicina al paciente. Entonces nosotros, como pacientes remotos, ellos eventualmente caen en esa exacerbación, estamos haciendo la medición y estamos tratando de con series de tiempo. O sea, eso está en desarrollo, estamos midiendo en este momento, o sea, de ver cómo va evolucionando las características pulmonares con nuestro dispositivo, porque el objetivo es exactamente medir eso, o sea, medir un pre-EPOC, o sea, una persona que no tiene todavía EPOC, y poder predecir con anterioridad que lo va a tener, y también verificar el riesgo. Pero ese es como nuestro trabajo futuro, más o menos, para poder ayudar eso y evitar, tú sabes, que una persona caiga en eso. Hay otro también que es de medicamentos, adelantando con el profesor acá, de medicamentos también, que los medicamentos, ¿qué tanto afectan los medicamentos, sobre todo los broncodilatadores, que son los que toman las personas asmáticas en la función pulmonar? Entonces también trabajamos en otro modelo para eso. Entonces estamos en eso, el dispositivo también está. Pues te puedo decir que ya tenemos una versión bastante, tenemos así, mostrable, ¿ok? O sea, que se puede mostrar y que se puede hacer en demos, que se puede mostrar en tiempo real, y tenemos pacientes que están en sus casas utilizando lo que eso es reciente también, que empezamos con eso nosotros hace como unos 2 meses, empezamos ya a mandar los dispositivos a las casas y las personas mismas con la aplicación desde su casa, que si bien parece sencillo, pero o sea, es un logro de que ya no hay un médico, sino que la misma persona realice todo desde su casa. Entonces tenemos una aplicación que es bastante intuitiva, fácil de usar y ese tipo de cosas. Entonces por eso está nuestro trabajo más o menos, Jorge. Y ahí, profesor, gracias por las preguntas, muy interesantes. Muchas gracias, profesor Marco, por su participación. Y muchas gracias a todos por la asistencia. Ahora los invito a que continuemos en la siguiente charla. Estamos en el 309 de este mismo módulo.
Gracias, profesor Marco. Esperamos seguir en contacto Gracias. para aprender más de todos estos desarrollos. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, que estén muy bien. En el chat está el link para la próxima charla para nuestras personas que están conectadas. Gracias. Gracias.